Buen día, family, bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. En el video de hoy les voy a traer algo realmente impactante. Y ahora mismo me estoy recordando de una conversación que tuve hace par de días con un amigo mío que me decía que Cuba tiene varias realidades. Había escuchado sobre esto, pero una cosa es escuchar y otra es vivirlo. Ahora las voy a llevar a una tercera dimensión, a una realidad que, por llamarla de algún modo, podría decirle al inframundo de la vida en Cuba. Prepárate para este video porque tiene imágenes que pueden resultar impactantes. Ok, familia, en la aventura de hoy digamos que nos vamos a entrar en una de esas realidades que tiene nuestro país, que en muchas ocasiones nos dejan, como decimos en buen cubano, con la boca abierta. Queremos vivir esta experiencia en primera persona y para ello estaremos utilizando, como lo hacen día tras día sus protagonistas, utilizando el transporte público. Los ilegales, como ya conocemos, a menudo se encuentran en situaciones desesperadas y tienen que hacer cualquier trabajo que puedan encontrar para sobrevivir. Muchos enfrentan una discriminación injusta para acceder a empleos justos y seguros. A pesar de esto, se levantan todos los días para buscar el sustento a sus familias e intentar construir una vida mejor. Esta es la realidad de decenas de miles de personas que viven en nuestra ciudad sin papeles. Una realidad que a menudo se oculta a los ojos de la sociedad, pero que ya hoy día es una parte real de nuestra comunidad. En este video nos adentraremos en la cruda realidad de muchos de estos indocumentados que para sobrevivir hacen cualquier tipo de trabajo, por increíble que parezca. Visitaremos un lugar tenebroso y casi místico del que muchos hemos escuchado hablar, sobre todo cuando nos hacen referencia al capitalismo malvado y cruel. Este también es un reflejo de lo que enfrentan muchos cubanos, ilegales o no, indocumentados o no, orientales o no, para mantener a flote a sus familias, aunque para hacerlo muy a menudo tengan que adentrarse en el caos. Llegar a nuestro destino requiere una caminata extenuante de varios kilómetros a través de caminos inhóspitos y complicados. El clima en el día de hoy es particularmente desafiante, con un sol brutal que castiga sin piedad a todo aquel que se aventure por estos lugares. Quienes se animen a adentrarse en este modo de vida deben estar preparados físicamente y tener la voluntad necesaria para seguir adelante hasta alcanzar su objetivo. Lo que quiero decir es que no se trata de un paseo turístico. Ahora van a ser las 2 de la tarde. ¿Ese tren no falla? ¿Es el de María? ¿Sí, es Mariel? ¿Ese es el tren de Mariel? ¿Ese tren de Mariel? ¿Ese no falla? Sí, y había poco sancocho, o ya tu bonita y así te lleves el sol. No, mami, yo recojo para mí. Ah, para ti. No, yo no vendo. Ah, ya. Ese a las 2 es 2 menos 5, 2 y ya se pasa para él. Eso no falla. Los nylon de café los compran. ¿Qué más voy a llevar? Sí, lo compran. Ya. Tú vas dentro un rato, ya tú no vas más. No, yo vengo, si me embullo, vengo por la noche un rato a Ah, no, trabajar. pero por la noche es muy Y tarde. mañana vengo a trabajar también. Ah, mañana, por el día. Ah, ya. Si tú quieres lo que recojo hoy, Y recojo ya. mañana, me voy y Ajá. otro pago 20 para Ya. tu casa. El trabajo de los pobres es, si yo recojo 10 nailitos de estos son 200 pesos. Sí. Me lo paga 20 pesos. No, yo voy a poner a recogerlo por un nailito. No, ¿cuánto me da? Está muy cortito, yo voy a recoger ahora. Oye, todavía tú vas a ir por... ¿Por dónde tengo que coger para coger? Está en la esquina, en la curvita. Sí, el sol está castigador el día de hoy, ¿sabes?
Ya estamos a mitad de camino de nuestro destino y estoy seguro de que te estarás preguntando ¿hacia dónde vamos? Permíteme darte una pista. La mayoría de las casitas del caserío y de muchos asentamientos ilegales en la ciudad fueron construidas con materiales provenientes de este lugar. Hoy vamos a estar visitando el Bote, el inframundo de la supervivencia en Cuba, pero para entenderlo tendrás que ver este video hasta el final. El vertedero de la calle 100 o el Bote, como muchos le llaman, en el municipio de Marianao, es el basurero más grande de Cuba, donde reposan más de 52 millones de metros cúbicos de residuos, aproximadamente 140 campos de fútbol y una altura suficiente como para sobrepasar un edificio de 5 plantas. Es un lugar tan sórdido y gris que sorprende que tenga vida. Aquí, entre los desechos, también viven personas, gente que entra, camina, come, duerme y trabaja de la inmundicia, porque incluso en un país donde todo escasea, hacer negocios con lo que nadie quiere pudiera generar los suficientes ingresos para sobrevivir, o al menos para intentar sobrevivir. Todo lo que escuché hablar sobre este lugar parecía increíble, pero lo que vi cuando llegué superó por mucho cualquier expectativa que había tenido anteriormente. Lo primero que impacta es la imagen dantesca del basurero. A medida que te acercas, el olor penetrante y desagradable se vuelve cada vez más fuerte. Subir, literalmente pisoteando y atravesando los desechos, pudiera resultar difícil y hasta asqueroso, pero cuando llegas a la cima te das cuenta de que puede ser mucho peor. ¿Para dónde fue? ¿Ustedes vinieron a Isla Dulce? No. ¿Vamos a morir? No. ¿A dónde sirve rentar la gas? ¿Cómo? Cada mañana con la salida del sol, el bote recibe cientos de personas que vienen a rebuscar entre la basura. Hay blancos, negros, mulatos, mestizos, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos e incluso niños. En el aire puedes escuchar los acentos. Por lo general predominan los acentos de las provincias orientales. Cada vez que llega un camión es como un festín. Se desata la locura y se sitúan justo donde se voltea la basura. Los primeros casi siempre cogen lo mejor, pero no pueden abarcarlo todo. Así que otros esperan que la basura caiga al suelo para también buscar lo que sea que puedan encontrar. El proceso tiene que ser rápido. Los bulldozers no esperan y destruyen cuanto antes lo que encuentran a su alrededor. Aquí no hay leyes escritas, es la supervivencia del más fuerte. Cada cual tiene su sitio para apilar lo que recoge. Lo que sobra en el vertedero, además de basura, es espacio. Por lo general hay dos tipos de personas, los que compran y los que venden. Los compradores están a pocos minutos, incluso hasta tienen puntos fijos. Algunos llegan en autos, otros en carretas tiradas por caballos y otros incluso en triciclos improvisados para la carga. El dinero corre de mano en mano. Hay quien compra botellas para luego rellenarlas, hay quien compra aluminio para fundirlo, hay quien compra plástico para derretirlo, hay quien compra suelas de zapatos. Todo acá tiene un precio. Y el cono.
El vertedero es un negocio. De su materia prima, metales, cartones, ropas, botellas, viven cientos de miles de personas. Esas personas, digamos que pudiéramos dividirlas en varios grupos. Los habaneros, que son unos cientos que viajan diariamente, los que deciden quedarse allí durante 3 o 4 días, quizás hasta 2 semanas, y emprender maratónicas jornadas, y digamos que los orientales, que a su vez se dividen en 2 grupos. Los medio nómadas, que hacen estancia por 2 o 3 meses para luego regresarse a sus provincias y gastar el dinero acumulado, y los ilegales que viven en La Habana, que construyen sus casas con todo lo que encuentran acá en el bote, y a su vez también hacen de él un negocio, pues al vivir ilegales o indocumentados en la ciudad, en muchas ocasiones les es bastante problemático conseguir trabajo. Y bueno, y sacando la cuenta, si te pones a ver que un día de trabajo en el bote pudiera equivaler al salario de un médico en Cuba, pudiéramos considerarlo de momento hasta un trabajo privilegiado. Aquí todo se trata de hacer dinero, y para eso hay varias formas de hacerlo, ¿no? Hay algunos que vienen, digamos que son los que van y vienen, van, recogen y se llevan, y están los otros que vienen y aquí mismo, digamos que venden sus productos, porque como mismo están los recolectores, por llamarlo de un modo, pues están los compradores. También hay varios tipos de compradores: los que viven lejos, los que viven en las inmediaciones del bote, y los que se aventuran incluso a entrar al bote con sus propios transportes, digamos, para comprar de primera mano y tal vez un poco más barato la mercancía. Como trabajador de acá, usted decide qué es lo que va a hacer: si va a recolectar para llevárselo y luego venderlo, si se lo va a llevar a los que viven cerca, o si quiere evitarse todo ese trabajo y quiere venderlo aquí. Un día de trabajo normal pudiera representar el salario de un universitario. De hecho, varias personas de las que me encontré acá son profesionales. Arriba va. ¿Cómo tiene todo el viaje? Si estuviera para algo, ¿qué te crees? Algo de servirá. Pero los rollitos estos no están... Me hacen falta. Importantísimo. Importante. Pues, fíjate mejor que cartón. Corro con eso. ¿No qué tú crees? La pared. No. No, pero eso sirve para poner debajo de la cama. Pero aquí hay una pila de culero también. No, ¿cuánto que tenemos? Hay que revisarlo que tenga entero. Tiene que estar así bien entero, así como tenés. Ah, Entero, ¿viste? Y sí, siempre ahí. Siempre. Proceso disciplinario. Este estaba Cuba.
Aquí se trabaja a toda hora. No importa el camión que sea, nadie sabe lo que se va a encontrar. Aquí hay gente, según me cuenta, que se ha encontrado dinero, celulares, joyas. Sucede que lo que para algunos solo es basura, para otros es algo preciado. Los que viven en el vertedero de la calle 100 conocen cada uno de los camiones que descargan diariamente y saben cuáles de ellos pueden llevar algún preciado tesoro. Difícil me resultó creer que hubiera personas que vivieran en estos sitios, personas que hacen de la basura su hogar. Hay algunos que han improvisado ciertas casuchas que realmente te rompen el alma de ver cómo viven. Aquí nada para, constantemente están subiendo decenas y decenas de camiones de basura. Las cosas que vi aquí, por Dios, no podía ni imaginarlas. Aprendí, ¿no?, cómo muchas de estas personas viven de lo que votan los demás. Mi respeto para todas las personas que están acá. Si la vida, digamos, me hubiera puesto en esta posición, creo que hubiera sido capaz de hacer lo mismo que ellos hacen, con tal de ganarme la vida de una manera honrada. Esto aquí es un inframundo. Como una mina. Hay varias realidades. Esto es como la tercera dimensión. No, me he quedado impactado, te lo juro, me he quedado impactado. ¿Viste cuánto vale un cono de helado malísimo? 20 pues. Y la gente se lo come. Yo me he quedado impactado, para que tengas idea. Yo quiero venir, yo voy a venir el viernes a recoger mi nailito que me pagan 20 pesos por cada nailito ese. Y madera, recoge madera, aluminio, botella Y PVC. y PVC, de todo un poco. Dios mío. Realmente yo había escuchado sobre esto, pero la realidad es muchísimo más impactante de lo que te cuentan. A medida que te vas acercando, empiezas a sentir ese dolor cada vez más fuerte. Es complicado, no sabría decirles con palabras exactas todo lo que he sentido, todo lo que he experimentado. Tendrían que visitar este lugar y vivir la experiencia para que entiendan, pero la verdad no se lo recomiendo. Ahí sí hay claro. Sí, claro que sí. Venimos llegando, el hombre recogió un saco de sacos. Eso después se puede vender, los sacos, eso se pueden vender, ¿verdad? Sacos de yute, como los sacos donde viene la
el azúcar, el arroz, esas cosas. Y bueno, otras cositas que sí se recogió por allá y allá mismo se vendieron. Esto es un inframundo que tiene su mercado propio. Es increíble, increíble. Hay que vivirlo, mi amiga. ¿Estás cansadita? Agotada. Pero bueno, al menos ahí Hicimos tiene algo. bastante saquito ahí para vender. Ah, y una tela también, unas telas también que recogieron o recogimos para hacer como unas cortinitas que ellos van a hacer acá. Vamos a entrar al Palacio de la Guantanamera, miren. Con puertecito y todo. Ahí vamos a tomar un poco de agua, que estamos deshidratados. Mira cómo el piso está parejito. Enciende la luz ahí. Antes que no. Y el banquito este. El carpintero, pues. ¿Quién lo hizo? ¿Tu esposo? ¿Con espalda que ustedes tenían allá afuera? Ahora Contra. tenemos que conseguir otro par de más para hacer como 2 butaquitas. Como 2 butaquitas, ¿verdad? ¿No? Y si te consigues unos cojincitos, le pones arriba los cojincitos y ya tiene ya aquí el jueguito de sala. Y déjame ver por acá que estoy viendo que ya transportaron la cocinita para aquí con el frío. Lo que no hace falta es un cable para poner Para la cablería, para poner electricidad. Ah, ya. para poner lámpara aquí. Oye, vamos a merendar algo a cero, ¿oíste? Vamos a merendar aquí, que estamos mal, andamos mal. ¿Te lavaste la mano? Me compro mi arrocera que va a ir aquí. Ah, Vamos a dejarle el espacio. Ahí mismitico va. Ahí. Ya está más grandecita ya. A lo que hace falta es después conseguir un poquitico más de papel de techo. El papel está ahí, lo que tenemos que tumbar el techo. Ah, cuando aparezcan las tejas, han dado una perdida las tejas Ay, esas. no es fácil. Cada día están más caras. No, pero te quedó lo más bien la cocinita. Del paquete que yo les di, de que era esto lleno de paqueticos de mayonesa, ya eso es lo que queda, ¿eh? Ya, bueno, tu sobrino, ¿Y quién se comió todo eso? Leudy Jacob. Ay, mi madre. No, mija, porque Sí, pero los paqueticos eso resuelven cantidad, ¿men? yo lo cogí ¿Eso para cómo se merienda. Los paqueticos resuelven. Sí, es rico, es como un aceitico. Sí, es salsa de mayonesa, muchacha. A ver que se me olvida. Para una merendita eso está espectacular. Pero para la merienda de Jacob, de que tú me lo Ah, dices. claro, para la merienda, para la escuela, Para la niños. escuela. Ah, claro. Y también a veces yo le echo 2 más, porque tú sabes que ahí le dan pedacito de pan. Sí, claro. Yo se lo echo, no, pero yo se lo preparo, pero le echo 2 más porque necesito nada. Le dan como unos pedacitos así de pan embajado Sí. así. A veces están embajados de aceite, a veces no tienen nada. Y yo se lo llevo para Y para Alexander. Y Alexander se lleva lo de también. Nada, Alexander, yo me imagino que se come los paqueticos esos solo, me imagino, sin pan ni nada. Le gusta, él dice, mamá, yo quiero rojo. El rojo, el cachú. A ver, dejar la merendita esa. Vamos acá. Jornada de trabajo, después merienda. Ujú.